Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Quiero agregar a las palabras de Ricardo que no solo se cumplen en noviembre las 1000 ediciones semanales de la revista Eñe, sino que se acaban de cumplir también la 25 edición del premio Clarín Novela, que es como realmente una institución en un país de premios erráticos o frustrantes, o con varias vicisitudes, aunque los hay, algunos nacionales, municipales y provinciales, pero que ha tenido una identidad de transparencia inalterable, ¿no? Y por eso hemos querido convocar a Juan Cruz, que fue jurado durante varias ediciones, junto con Rosa Montero, que está allí sentada, y a Juan Caparrós, que el año pasado fue Juan Caparrós, su hijo, Juan Caparrós. Sí, ya está, Martín Caparrós, que lo fue los últimos 2 años. Distingo también amigos, distingo a una compañera de largo tiempo, Raquel Garzón, que fue la directora adjunta de la revista Eñe por años y que estuvo desde su primer número. Entonces, sin más vueltas, digamos, después de esta conmemoración que nos reúne hoy, hace falta volver a presentar a Juan Cruz. Yo tengo otra definición de Juan Cruz. Hay una novela de un norteamericano que se llama Philip Dick, que se llama Ubik. El Ubik es un elemento en aerosol que vos apretás y está en todas partes. Yo creo que nunca conocí a nadie, a ningún periodista tan prolífico con los alcances de Juan Cruz, y estoy con Juan Caparrós, y con su inmediatez, ¿no es cierto? O sea, sale el Cervantes y vos tenés que llamar a Juan Cruz, porque él está al lado del ganador. Esto es así, pero además en 2 horas te va a producir una crónica difícil de parangonar. Lo conozco hace muchos años también, desde los 90 creo, y aprecio esta capacidad impresionante de contar sobre lo inmediato, sobre un acervo que se ha ido acumulando y que se pone en acción ante cada nueva crónica que hay que hacer. También sus novelas y también sus ensayos y sus egos revueltos. Yo voy a preguntarle después si esos egos hoy no están estrellados con las redes. Martín Caparrós. Martín, a ver, ¿qué decir de Martín? Nos conocemos desde la revista Babel, vos recordarás en qué año. 88. Exacto, que fue una revista pionera que dejó una marca pionera y de combate, porque el combate también es una marca de la literatura argentina, de algunas literaturas latinoamericanas, diría. En algunos países el combate literario es fundamental, vitalísimo y, a ver, nuestro anabólico, por llamarlo de alguna manera. Yo si tengo que definir a Martín Caparrós, diría que es primero el más prolífico en lengua castellana, solo superado por César Aira, que va por las 120 novelas, pero son breves. ¿Vos por cuántas vas? No sé, 40 libros. Bueno, o sea, igual, No es tanto. estás igual. Pero además de lo prolífico, por la diversidad de su obra, ¿no? Caparrós es un cronista excepcional. Desde los primeros relatos de viaje de larga distancia, que es el libro de Biblioteca del Sur, Planeta, que fue como, wow, un argentino joven que viaja por todas partes. Además tenía una prosa excepcional desde su primera novela. Pero también el del hambre, ¿no? O sea, si uno mira el ciclo de crónica de Martín Caparrós, es variadísimo, incesante y, como dije antes, muy prolífico. No quiero parecer chauvinista, pero no puedo pensar en una figura así. O hay algunas figuras así, pero son pocas, quédate tranquilo. Bueno. Entonces yo sin más quisiera preguntarles. Y quiero mencionar uno de los libros de Caparrós, no me quiero exceder con la presentación, que me parece un libro muy importante, que es La Historia, que es una génesis latinoamericana que contradice
un poco o bastante las mitologías romantizadas del boom latinoamericano. Seguro va a salir el boom latinoamericano en esta conversación, no hay manera, o sea, está debajo de cada piedra el boom latinoamericano, vamos a volver a él. Martín lo contradijo y me parece que tiene mucho valor porque además su prosa es realmente muy ingeniosa, exquisita. Hay una serie de adjetivos para otorgarle, pero no quiero ponerme demasiado encomiástica. A ver, yo pensaba, ¿no? Hacia fines de los 90, nosotros tuvimos, la esfera del castellano tuvo dos ensayos importantes, ¿no? Que marcaron el final del boom y el comienzo de otra cosa, o por lo menos cierta muerte del padre, que fueron Macondo, de Fuguet, su crítica, ¿se acuerdan? Ácida, muy en su momento como denostada por la izquierda, diría. Se la vio como un manifiesto consumista, cosa que no era, por supuesto. Además, particularmente el chileno Fuguet tuvo un camino bastante singular. Y después, por esos mismos años, el crack, la literatura del crack, que vuelve a decir, bueno, basta de reinos mitológicos más o menos bucólicos con sus problemas, basta de la novela del patriarca, la novela del dictador, basta de... Hoy hasta tendría una lectura feminista, creo, ese manifiesto del crack. ¿Qué pasaba? Las ciudades latinoamericanas se expandían sin límites por los márgenes, ¿sí? Eran ciudades atestadas, colapsadas y con ingredientes que se empezaban a considerar muy enrarecidos respecto de tanto de la tradición como también de sus propias utopías, ¿no? Urbanas. Pensemos en México, en qué otro lugar pudo haber surgido el crack. Bueno, el crack le hizo el frente al boom. Entonces, yo les quiero preguntar, ustedes están en contacto con lo que se escribe hoy, son admirados por autores jóvenes o detestados, o también los están matando los jóvenes. ¿Cómo pueden definir el presente de la narrativa respecto de estos dos grandes momentos que mencionamos? Tanto el boom, el crack, la crítica a Macondo. ¿Me toca a mí? Como quiera, Juan. Bueno, primero a mí me gustaría decir, con respecto a la presencia argentina, tan saludable en este ñ que lleva tantos años haciéndose, y en el otro ñ, el que no tiene ni sino que tiene solo una ñ, algo que está en un título de Fontana Rosa, El mundo ha andado equivocado. Con respecto a la literatura hispanoamericana, en un tiempo de España, el mundo ha estado equivocado, porque ha creado o ha creído en la idea de que había dos literaturas, una que se hacía acá y otra que se hacía allá, como la división en mundos de los premios de Cortázar, ¿no? Cuando en realidad la literatura en español, y esa palabra es muy digna de ser reivindicada aquí en el Instituto Cervantes, y ha sido reivindicada hace un ratito por Ricardo Kirschbaum, el español ha formado parte de una lengua literaria vastísima cuyas fronteras no debieran ser puestas ni por España ni por América Latina. Yo creo que la literatura española fue siempre en español y siempre fue, por lo menos de hace 2 siglos, de todas partes de Hispanoamérica. Teniendo en cuenta que Hispanoamérica para mí es todo el mundo que habla español, y el nuestro también. Yo fui un muchacho de Canarias, y en Canarias la literatura en español provenía, sobre todo en un momento determinado, sobre todo de Argentina,
de la Las editorial ediciones, Losada, claro, de, que era de un español, sí, que se fue. de los argentinos que llegaron allá por cualquier circunstancia, siempre había entre nosotros alguien de Argentina que nos contaba cosas que estaban sucediendo. Yo tuve una suerte, que fue que ese argentino era un hombre al que nosotros considerábamos que debía ser de la CIA, porque sabía varios idiomas. Luego ese hombre nos trajo a Atahualpa Yupanqui. Ese hombre se llamaba Edmundo A. Essedín del Ródano. Yo nunca lo olvido, me parece ¿El mundo qué? Espectacular. Edmundo A. Essedín No, ya del tiene Ródano. una novela. Sí, bueno, él tiene Sarmiento. Entonces, para mí, la literatura española comprendía a Argentina, comprendía a Chile, comprendía a Colombia, comprendía a Uruguay y sigue comprendiéndolo. Yo no he entendido nunca una literatura en español que no fuera también hispanoamericana. Hubo, desde mi punto de vista, un momento triste de ese periodo de confluencia de las literaturas en español, que fue a finales de los 80, a mediados de los 80, cuando en España los sudamericanos, sobre todo, fueron saheridos por venir a poblar no solo puestos de trabajo, sino también espacios literarios o culturales. Hubo una legión de aguerridos sudamericanos que se atrevieron a hacer de la palabra sudaca, que había sido una palabra para denostarlos, una palabra para ensalzarlos. Y ahí estuvo Jorge Valdano, estuvieron las sudacas de Tolderías o los sudacas de Tolderías, y de pronto crearon un premio en virtud del cual los españoles que entendieran que América Latina no empezaba en América Latina, sino que empezaba en España, se atrajeron mutuamente ya a partir de los 90, principios de los 90, la literatura argentina, la literatura uruguaya, la literatura colombiana, la literatura chilena, mexicana, etcétera, empezó a formar parte de la literatura española. Debo decir que ha tardado muchísimo, por eso digo que el mundo ha andado equivocado, en que eso tuviera una, por así decirlo, una censura en el sentido de la valoración. Imprimatur, que ha tardado tanto que es ahora, cuando Argentina, en Madrid, en el Instituto Cervantes, en el Festival Eñe, dirigido por gente que ha tenido siempre una sensibilidad hispanoamericana, se junta para decir que Argentina forma parte de las adolescencias transversales de nuestra cultura literaria y que gracias a Argentina nosotros hoy podemos escribir un castellano mejor, o por lo menos podemos leerlo. Pues sabés que hay generaciones, Martín y yo pertenecemos a la generación donde no se debía decir español, se debía decir castellano en la escuela. ¿Qué agregás? Además, hoy Madrid vuelve a ser como una capital de resistencia cultural de Iberoamérica, en un punto, ¿no? Ya no resistencia a una dictadura, pero sino a las pavorosas crisis económicas. Martín. Bueno, no sé, buenas noches. Yo estaba pensando si me pusieron en el medio porque vos sos más claramente argentina, tú eres más claramente español y yo sería hispano-argentino. Yo quiero ser hispano-argentino, pero nadie me hace caso con eso. Una vez me dijeron hispano-argentino cuando me dieron un premio de no sé qué y se ve que querían jactarse de mi parte española porque no, era en Valladolid. Es como los argentinos cuando decimos rioplatense porque a un uruguayo le fue bien en algo.
Bueno, pero a mí me gustaría la idea de ser hispano-argentino. Mi papá nació aquí a 500 metros más o menos, pero no lo soy, parece. Nadie lo sabe en todo caso. Y para terminar con el introito, cuando escuchaba hablar de la letra ñ, recordaba que hace no mucho tiempo se me ocurrió averiguar de dónde venía, cómo se había formado la letra ñ. Esto era porque yo estaba escribiendo un libro que se llamaba Ñamérica, por esta idea de que quería encontrar un nombre que me gustara más para Hispanoamérica, que como yo decía por ahí, es un nombre Todos que... nos lo atribuimos. ¿Eh? Todos nos lo atribuimos. No, el problema es que es un nombre que nadie dice gratis. Yo creo que Hispanoamérica se dice siempre en los actos oficiales, tiene que haber un locutor que diga Hispanoamérica. Si no, no decimos Hispanoamérica. Yo digo, nunca, no conozco a nadie que haya dicho, oh, qué hispanoamericano me he despertado esta mañana. Ese tipo de cosas no sucede. Se me quería buscar otro nombre, se me ocurrió esto de ñamericano, porque lo que nos une es el idioma y el estandarte del idioma es la ñ. Entonces quise saber por qué teníamos esa ñ, que todos, digamos, cuyo sonido todas las demás lenguas romances, y muchas que no lo son, tienen, pero forman de otra manera, con una GN, con una NH, en fin, de distintas maneras. Y no sé si jactarnos mucho de lo que descubrí, porque me parece que tiene que ver con la pereza de ciertos monjes. Bueno, no es malo que algunos monjes sean perezosos, porque los que no lo son tremendos, pero digo, mejor que sean perezosos. Pero el asunto es que cuando copiaban y copiaban y copiaban esa vida tremenda que algunos idealizaron, estaban hartos de poner dobles Ns, ¿no? Como en Annus, o como en, qué sé yo, como en Canna, o como en todo ese tipo de lugares. Y entonces decidieron en algún momento que en vez que donde iba una doble N, iban a poner una N con un signo arriba que dijera que la N se repetía. Como en general en castellano de la doble N salió la ñ en casi todos los casos, entonces nos tocó esa herencia de la pereza emilianense, digamos, o de la pereza de los monjes, lo cual es una buena manera de haberla adquirido. Pero para venir a lo que decías, a ver, yo creo que, bueno, obviamente habías dicho que tendríamos que hablar del boom, y si nos ponemos así en este plan un poco historicista, es inevitable. El otro día leía en El País, creo, un ensayito de Mario Vargas Llosa, escrito en el año 68, sobre la situación de la literatura latinoamericana en ese momento, y lo que me impresionaba era lo neto de la descripción, quiero decir, el hecho de que pudiera poner tan claramente las cosas en el mapa, ¿no? Y creo que ese fue uno de los grandes méritos del boom. Armó un mapa en el que todo era fácilmente reconocible, cada lugar tenía su autor, estaba todo claro y preciso y por lo tanto podía difundirse de esa manera. Después eso empezó a disolverse de varias formas distintas, por problemas políticos, por problemas literarios. Hubo un sector, la mayor parte de los integrantes del boom siguieron haciendo aquello que les había salido bien. Algunos de ellos, y yo respeto mucho, por ejemplo, a Carlos Fuentes, por eso quiso buscar más allá y se dio cuenta o entendió de algún modo que no encontraba más allá en Terra Nostra o en Cristóbal Nonato o en ese tipo de libros. Otros, como decía, siguieron haciendo lo que les había ido bien para siempre, pero la cosa se fue disolviendo. Y esto yo creo que produjo varios efectos. Por un lado, en España, como un cierto alivio, yo diría. Yo creo que en los años 70 muchos españoles estaban hartos de que la literatura que se escribía en castellano fuera latinoamericana. Con perdón, no queda bien decirlo, pero creo que ese era Como que se acomplejaron un poco también. Bueno, era un embole, que fuera siempre Cortázar, García Márquez, Pero yo creo bla, que en bla, bla. ese sentido la literatura del crack y la Pero crítica... espera, ahí no sí, llegué todavía. Estuvo bien. Entonces digo, hubo un momento de lo que ahora, no entonces llamaríamos cierta cancelación de la literatura latinoamericana en España en los 80s, 90s. Un momento en que, bueno, se prefería al autor autóctono, ibero. Y
Y eso fue un principio de cierre del boom, claramente. Y el otro fue en América misma, donde no se sabía bien qué hacer con esa herencia, porque obviamente no se podía seguir escribiendo así, porque los que habían, como decíamos recién, intentado ir un poco más allá, habían chocado. Toda esa ola vanguardista, digamos, de los 70, primeros 80, no había conseguido construir, se había un poco desarmado en sí misma. Y entonces aparecieron estos dos grupos que yo creo que lo que quisieron, o creo no, es bastante evidente que lo que quisieron fue repetir la mecánica del boom, ser el nuevo boom, tanto los de Macondo como los mexicanos del crack, lo que querían era ocupar ese lugar, digamos. Y creo que curiosamente esas fueron las dos últimas, o las dos penúltimas, tentativas de hacer política literaria en América Latina de manera así como clara y estridente. Quiero decir, fueron los dos últimos que dijeron, hay un lugar para ocupar, vayamos, hagámoslo. Dije las dos penúltimas porque la última, digamos, la presente, es una que no fue voluntaria, en el sentido de que no fueron sus miembros las que lo llevaron adelante, sino que sucedió por una serie de circunstancias políticas, sociales, económicas y demás. Te referís a las autoras, ¿no? Me refiero al hecho de que ahora, para que te lean en América Latina, yo tendría que ponerme peluca, pero digo, hay muchísima más circulación de libros de mujeres que de libros de hombres, y se supone en los medios y demás que la literatura latinoamericana hegemónica es la que está escrita, interesante o lo que sea, es la que está escrita por mujeres, lo cual es muy probable, pero digo, es un signo de época. Yo no discuto su validez ni su lógica, digamos, o su justificación, en la medida en que durante tanto tiempo estuvieron como corridas de la escena, ¿no? Pero es un Juan dato. quería agregar algo. No, yo quisiera... Yo quiero hablar de la literatura que se hace hoy. Bueno, pero ya que nos hemos adentrado en el boom como palabra, y el boom siempre ha tenido, o ha habido la ambición de reeditar distintos booms, casi tantos como generaciones. Las editoriales, además, imagínate. Las editoriales también han contribuido a eso, ¿no? Pero yo quería hablar de un momento que fue muy importante para el boom. Había un profesor que también quería ser escritor, se llamaba Luis Ars, Sí. que era chileno y argentino. Y además era descendiente de gente muy culta, que viajaba muchísimo y tenía una buena biblioteca. Y una revista norteamericana, precisamente, le encargó que hiciera un libro acerca de la literatura que empezaba a publicarse fuera de los santones de antaño, como Neruda, no Roabastos, que estaba en el libro, Asturias, etc. Y entonces él fue comisionado para buscar, primero que nada, a Gabriel García Márquez, que todavía no había escrito 100 años de soledad. García Márquez le remitió a Cortázar, pero él no buscó a Cortázar, buscó a Vargas Llosa. Vargas Llosa le remitió a Cortázar, todos le remitían a Cortázar. Y él terminó hablando con Cortázar. Carlos Fuentes le remitió a Cortázar. Eso de que un escritor fuera convocado por todos, los que iban a aparecer en un libro que se iba a llamar Los Nuestros, y que primero que nada fue publicado en inglés, dice muchísimo de la época. La época en que los escritores, que por cierto, en ese caso eran todos hombres, que los escritores estuvieran pendientes de los otros, por carta. Entonces no había teléfonos, o no era tan fácil. Estaba París, que lo juntó a dos de ellos al menos, a Vargas Llosa, y a Cortázar lo juntaba. Pero ese momento
que luego hizo boom, porque la palabra incluso la aportó Luis Ars, fue un momento capital en la literatura hispanoamericana, es decir, en la literatura escrita en español, porque ahí no estaban solo los jóvenes, ahí estaba Rulfo, estaba Onetti, estaba Borges, es decir, había una especie de búsqueda de lo que se hacía, no desde el punto de vista de una generación, aquella no era la generación del boom, el boom lo llamamos después, porque él le buscó el nombre de boom, pero el boom no se refería a García Márquez o a Vargas Llosa, el boom era de la literatura hispanoamericana y esa censura, es decir, ese sello lo ponía una editorial norteamericana, curiosamente. Era a la vez, tiene sus claroscuros el boom, creo, no nos vamos a ocupar de eso. Uno lo mencionaste, que curiosamente no había mujeres, creo que no es curioso eso, ¿no? No era casual y es algo que se puede criticar con un subrayado y se ha hecho ya. Pero era a la vez un momento del mercado editorial de autores únicos, ¿no? En donde, bueno, finalmente 6 autores se repartían esta notoriedad y esta centralidad. No era fácil editar, la edición se masifica. Martín, vos participaste de eso, yo también y vos también, en los años 90, ¿no? En los años 90 las editoriales, sobre todo desde España, empiezan, y a imitación en América Latina, empiezan a, cambian de sistema, pasan al sistema de novedades, cambia el sistema de góndolas, de exhibición de los libros. Hay una serie de cuestiones materiales que son bien interesantes. Y ese sistema de autores únicos y representativos, porque también tenía bastante que ver con literaturas nacionales, ¡puf! O sea, el boom es también dinamitado en cuanto a atomizado, no dinamitado, ¿no? Las librerías se pueblan de autores, que es el fenómeno que tenemos hoy, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las condiciones que creó ese nuevo sistema? No sé si es claro lo que estoy diciendo. Tenemos este nuevo panorama. ¿Qué literatura promueve este nuevo panorama? Tenemos, por ejemplo, a ver, a mí se me ocurre, subjetividades, primera persona. La primera persona acaba de ganar un Nobel, ¿no? Annie Ernaux. Eso no era tan característico de la literatura latinoamericana, salvo Fernando Vallejo. Martín mencionó las mujeres. Otra, el género negro, por ejemplo. La novela detectivesca se apodera del castellano en un punto. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo quiero mencionar un malentendido. A ver. Que empieza a dejar de serlo ahora. Es decir, si nosotros creemos que la literatura española escrita en América Latina llegó y se puso en las estanterías, llegó y entró en los periódicos, eso es mentira, eso no es verdad. Eso es una falacia con que la historia puede convivir si nosotros no la desmentimos ya. En España, dices. En España era muy difícil. Yo traía escritores chilenos, escritores argentinos. Hubo un escritor colombiano que me resultó tan difícil que le hicieran una entrevista que se la hice yo, que entonces no trabajaba en ningún periódico. ¿Quién? Que tienes curiosidad. Claro. Bueno, pero eso no pasó con uno solo. En este caso era Héctor Abad Fesolince. No, o sea, se iban los escritores argentinos que nosotros publicamos en Alfaguara, que fue la editorial que se atrevió al principio, en el año 93. No, los periódicos no estaban para eso. Los periódicos ni los locales estaban para eso. La gente no estaba para eso. Cuando yo dije que era muy difícil publicar y ser publicado
siendo argentino, chileno, uruguayo, etcétera, eso valía incluso para Onetti. Eso valía para los escritores, eso valía para Fuentes. Fuentes era un escritor muy considerado, pero hasta que no gana el premio Princesa de Asturias, entonces Príncipe de Asturias, Fuentes venía, nosotros le invitábamos a 1000 comidas, invitábamos a los periodistas y tenía de vez en cuando, como dicen ustedes, una nota. La notoriedad viene cuando él escribe Diana o no me acuerdo cómo era, La cazadora solitaria, que entonces es un libro que tiene notoriedad. Mario Vargas Llosa, en 1993, se asustó de que al ir a Argentina, su libro El pez en el agua no estaba en las estanterías, por las razones que fuera en ese momento. Estaría en las peceras, ¿no? No, Bueno. estaba en las peceras. Ajá. Pero Sí. en España pasaba lo mismo. Y él entonces acudió a ver qué pasaba con sus libros. Sí. Y entonces hubo un cambio. Ya. El premio Alfaguara se hizo para que a Argentina, Colombia, Nicaragua, México, porque Nicaragua, comenzó Sergio etcétera, Ramírez. Sí. tuvieran un premio en España. Y nosotros empezamos con América Latina. Por fortuna, los que siguieron con Alfaguara mantuvieron eso. Era un premio para prestigiar la literatura que venía de allá. Y entonces ya empezó la gente a decir, bueno, pues vamos a hacerle una nota a Sergio Ramírez, vamos a hacerle una nota a Lichi. Pero en España fue muy difícil. En los primeros 90, que la literatura hispanoamericana de Hispanoamérica entrara no tanto en las librerías, porque las librerías siempre fueron muy receptivas, pero sí en los medios de comunicación. Los medios de comunicación fueron muy cicateros, fuimos muy cicateros con respecto a la literatura hispanoamericana. Bueno, pero ese era el periodo que decíamos hace un rato como la época de la Reconquista, ¿no? La reivindicación nacionalista frente a, digamos que, el vasallaje de los fines de los 60, principios de los 70. El tema es que pasa después, que es un poco lo que preguntabas, ¿no? Yo creo que ahora ya no hay. No hay autores únicos. No hay autores únicos, no hay literaturas únicas, hay gente que escribe, que podría escribir en Polonia o en Perú y que podría escribir en, qué sé yo, en Vladivostok o en Caracas. Quiero decir, yo no veo, quizás porque no sé verlo, pero yo no veo una característica precisa que defina en este momento a lo que podríamos llamar literatura americana o latinoamericana. Estabas dando unos rasgos, la subjetividad, la feminidad, etcétera, bueno, que corresponden a una parte significativa. Estabas hablando también de novela negra, se podría hablar también de novelas de terror. O el fantasy, ¿Eh? ¿no? Que son como Sí, fantasía hay menos, me parece, ¿no? audiovisuales. Sí. Vienen de Sí, Netflix, por decirlo de alguna Ya, manera. Sí, pero por eso digo, yo creo que en este momento no hay, y probablemente sea mucho mejor, una literatura latinoamericana o algo que se pueda reconocer como tal. Hay autores y autoras, los medios y algunas editoriales tratan de inventar corrientes porque es más sí. fácil inventar una corriente, o sea, es más fácil vender y difundir cuando inventas una corriente que cuando no, pero me parece que eso sucede poco. Lo que sí sucede más, y eso a mí me alegra y llena de envidia, es que los autores de América Latina se conocen mucho más entre sí
que cuando nosotros éramos jovencitos. Porque se encuentran todo el Se tiempo en los encuentran, festivales. sí, lo sacan a pasear todo el tiempo, ¿viste? Es una cosa curiosa. Digo, yo no sé, me acuerdo, en el año 90 yo había publicado, no sé, 4 novelas y no había ido ni a la esquina de mi casa. Por Digo, supuesto. Hay había una ido cosa- cuando podía, pero no me habían Escúchame. invitado a ningún encuentro con nadie. Hay una cosa que a ustedes les gustará porque no se conoce, pero que pasó en España, siguió pasando, y no pasó a veces, pasó de manera, digamos, perentoria y vergonzante. Cuando yo llegué a Alfaguara, me encontré con una llamada de uno de los grandes escritores en español, en este caso guatemalteco, que era Rodrigo Rey Rosa, Ah. que llamaba para cagarse mis muertos. Ah. Bueno, Porque en la editorial que yo empezaba a dirigir, habíamos publicado un libro suyo traducido al español de España. uf. ¿Qué hicieron? Lo tradujeron, palabras que no, Gilipollas, todo eso. las Todo. palabras guatemaltecas que No, consideraba... no. ¿En ¿Cómo? serio? Sí, ¿Se lo tradujeron? se lo tradujeron. Yo no tuve, y seguramente, como decía Cortázar en uno de sus célebres cuentos, no se culpe a nadie por eso. Pero eso pasaba. La literatura hispanoamericana fue una literatura que tuvo sus fronteras entre nosotros. Una marca Y así. nosotros mandamos a republicar el libro y tardó muchos años, Rodrigo Rey Rosa, en perdonarme a mí aquel error que yo no había cometido, pero yo tenía que asumir, ¿no? Pero pasó con Cortázar. Está bien, pero tú dices que pasaba. Yo creo que pasaba y sigue pasando. Quiero decir, Seguramente. ahora de Como una manera... sugerencia. Claro, ahora de una manera menos taxativa, pero hay editores que lo sugieren y autores que tratan de hacerlo, que sería esto de escribir en ese idioma que no es más que un sueño húmedo, que algunos suelen llamar el castellano neutro o alguna cosa por el estilo, que es una falacia radical. Quiero decir, siempre llega un momento en que tienes que escribir falda o tienes que escribir pollera, siempre llega un momento en que tienes que escribir acera o vereda y así sucesivamente. Entonces no hay posibilidad de neutralidad, lo que puedes es meterte más en una corriente principal o en lo que alguien puede creer que es una corriente ¿Ustedes dirían principal que... o no, pero sí. Sí. No, yo quería, más allá de que esto, insisto, sigue sucediendo de una manera más taimada o más oportunista, taimada si es el editor, oportunista si es el autor, aunque muchos por supuesto no lo hacen. Yo decía hace un momento, que no veía algo que de algún modo identificara a la mayoría de lo que se escribe ahora en nuestros países, ¿no? Y mientras terminaba de decirlo, se me ocurre que lo que sí identifica la narrativa de nuestros países quizás sea algún tipo de falta de riesgo, digamos. Hoy. Hoy, sí. Yo veo que se arriesga muy poco. O sea, veo que Estéticamente. Estéticamente, que no hay una búsqueda estética, digamos, que aquel fracaso A eso de apuntaba los con el años tema 70. del género de negro, ¿no? Se depende mucho de los Sí, géneros de las formas narrativas ya muy consagradas, de la muy actualidad probadas. temática. O de la actualidad. Pero como si aquel fracaso de las vanguardias estéticas literarias, digamos, de los 70s, nos hubiera marcado todavía. Y 50 años después seguimos como apichonados, diría en argentino, en ese sentido, ¿no? Perdóname una cosa. Yo digo, si un pintor pintara hoy como, no sé, la libertad guiando al pueblo de Delacroix, o sería un posmodernísimo o sería un copista ridículo. En cambio, la mayoría de los escritores escriben algo bastante semejante a Flaubert o a Balzac, ¿no? Y no nos parece ni posmoderno ni ridículo, nos parece la manera en que se escribe hoy. Hay una falta de riesgo extrema, yo creo, en nuestras narrativas, y eso sí las une a todas, o a casi todas. ¿Serías tan No, que va. Yo creo que ahora hay mucho riesgo y sobre todo lo hay en América Latina. Yo leí
una novela, después leí el resto de su obra, Selva Almada, Sí. y leo a Schweblin, leo a Zambra, yo leo escritores hispanoamericanos que están rompiendo balances y están creando obras literarias de altísimo riesgo y por fortuna están teniendo o Carolina Bello, la escritora uruguaya, ¿no? Yo lo digo en serio, a mí no si me yo fuera parece, pero editor bueno, sí. otra vez, viviría en América Latina para mandar para acá los libros recién salidos, pero de la computadora. Qué corto. ¿Qué pasó? Ya nos ¿Ustedes dirían Qué que, corto, dijiste, que mirándome a mí. existe? Sí, no. Bueno, yo también soy de tu mismo país. ¿Dirían que tiene algún asidero la categoría de literaturas nacionales? Porque sigue siendo como algo que resuena o algo deseable o un paraíso perdido que no fue tal. Sí, lo de la que literatura, existen, literaturas nacionales. claro, sí. A mí no me, Vos decías recién, pueden estar escritas sí, en a mí cualquier no me lo lugar. parece, no me lo parece y muchos de los escritores y escritoras que podrían hacerlo ni siquiera ni viven en sus países ni viven pensando en sus países, ni escriben para ellos. Yo creo que no es un dato central en este momento la nacionalidad del escritor. Me parece que Pero podía... algunos lo viven como, yo coincido contigo, algunos lo viven todavía melancólicamente como una pérdida. Yo creo que también es liberación eso. Yo creo que los escritores escriben lo que les da la gana en cualquier sitio y no están pensando en que si a lo mejor me leen en España, los mexicanos, los argentinos, los uruguayos, ese de Carolina Bello, que es una pena que no se conozca mejor aquí, que es una escritora formidable, la ha publicado recientemente Random House, o la Selva Almada que hemos nombrado. Esa gente escribe igual que escribía Rulfo, lo que le daba la gana, y luego va y llegaba a los sitios, en el caso de Rulfo, o en el caso de Onetti. ¿Quién iba a pensar que Onetti escribía en uruguayo? Escribía en español y escribía como le da la gana. Y yo creo que la mayor parte de los escritores latinoamericanos de ahora son escritores universales en una lengua que es universal y cuya raíz es la misma que yo hablo, que hablamos los canarios, que hablan los andaluces, que hablan los argentinos o que hablan los colombianos, ¿no? Vos mencionaste autores. ¿A quién mencionarías vos? Digamos, ¿qué obras seguís con interés? Esto se pone bueno, ¿viste? Cuando uno dice y hace su apuesta y hace el pleno. A ver, él lo hizo. ¿Cuáles son tus plenos? No sé qué decirte, o sea, sigo con cariño, pero no solo con cariño, sino también con mucho interés las de mis viejos amigos escritores, como Alan Pauls, como Juan Villoro, como Dani Gebel. Es la gente con la que vengo charlando desde hace 40 años. Te iba a decir, dije primero mis amigos, ahora te iba a decir otras cosas. Mis amigos. No, ni me dan bola. No, por ejemplo, leo con mucho interés a Guadalupe Nettel, algunos de sus cuentos, sí, mexicana. Algunos de sus cuentos de animales son de lo mejor que leí en castellano en mucho tiempo. ¿Qué más leo? Leo algunos jóvenes que me interesan mucho, como Carlos Manuel Álvarez, por ejemplo, en Cuba, bueno, fuera de Cuba ya. Hoy, para mezclar también con no ficcionistas, que Carlos Manuel lo es de algún modo. Está Joseph Zárate, que también es un joven peruano, que también me parece, tiene una prosa espléndida. Qué sé yo, ahí como empezaría a dar vueltas y seguro que encontraría muchas más cosas, pero bueno. En cambio, no leo a Selva Almada, ¿qué voy a hacer? Yo diría, ¿puedo decir? Sí. Yo diría
de México me gusta Nettel, me gusta Rivera Garza, Cristina Rivera Garza. Me parece interesante, la sigo. Claudia Piñeiro. A Claudia Piñeiro, tu elección. La mía es Gabriela Cabezón Cámara, creo que sí que tiene una prosa de mucha audacia, que no hay nada semejante. Usted hace una gauchesca gongorina que me divierte mucho. Me gustan los ensayos de Antonio Ponte y estoy leyendo, aunque no está escrito originalmente en castellano, un libro extraordinario que cuenta América, que es el de Hernán Díaz a la distancia, a lo lejos. Ah, lo busqué el otro día. Que es un western agauchado. Yo estoy leyendo este. Bien, está muy bueno. Gracias. Yo no sé si aquí nosotros hacemos algunas preguntas o comentarios del público, no sé cómo es la mecánica. ¿Se puede? Ah, sí, tienen un micrófono. La mecánica. ¿Qué palabra? Pero nadie dice nada. Mira, ahí hay alguien. Sí. Nona Fernández, la chilena. Ah, Hola, buenas tardes. En la nota que escribió Juan Cruz para presentar la semana, bueno, el festival Eñe al completo, recogía unas declaraciones, creo, del señor Kirschbaum, que me han llamado la atención y leo. Es periodismo cerca del autor a través de las entrevistas. Argentina y Eñe tienen un público muy volcado al ensayo en humanidades. Las entrevistas suelen funcionar como un índice de autor, con sus focos personales sobre lo que acaba de publicar. Tenemos crítica también, a pesar de que me parece un género en crisis. Yo ahí me paro y quiero saber, y quiero que se extienda un poco, entonces la pregunta es principalmente para él, si lo puede desarrollar, y si alguno de los ponentes también quiere darle a por qué la crítica es un género en crisis, me parecería de lo más interesante. Sí, eso se lo había dicho Inocente. A ver, personalmente leo mucha crítica y vengo originalmente de ahí, pero creo que es un momento de cierto ocaso para la crítica periodística, lo cual no quiere decir que no existan comentarios. Me parece que la crítica se mudó bastante al ámbito académico, se profesionalizó en un sentido. Y hoy hay simplemente, es una constatación, no es una opinión. Veo que hay menos discurso crítico con espesor importante, con cruce de disciplinas en el periodismo, ¿no? No lo digo en Eñe, nosotros tenemos muchas páginas de comentarios, pero tenemos 6 donde antes habría habido 15, ¿no? Creo que es un género que perdió el lector común, la crítica. Sí, vos hablabas antes de Babel. Babel es una revista que salió entre el 88 y el 92, ahí en medio de las crisis argentinas, y que consistía en comentar y criticar libros. Caracteres, o sea, cada eso pieza. era. Sí. Yo creo que una revista así ahora sería imposible. a mí me gustaría, ya que ella me nombró y me siento aludido con persona interpuesta que no fue la que me dijo eso, que es Ricardo Kirschbaum. Es una lástima que no tengamos acá arriba el número 1000. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿El número 1000? ¿Alguien me puede dejar el número 1000? Mira. No hablamos del número 1000. Es que a mí me parece que nosotros en España tenemos muy buenos suplementos literarios. Yo trabajé en uno, ahora trabajo en otro. Trabajé en Babelia y me siento muy, muy honrado y es muy honrosísimo trabajar en el periódico El País. Ahora trabajo en otro ámbito y hacemos otro suplemento. Trabajo en el periódico de España y hacemos un suplemento que se llama Abril. Pero este número, que es el número 1000, puede calificarse de una antología de lo que podríamos llamar justicia literaria. La justicia literaria no es la justicia que
dictamos los periodistas, ni que dictamos los escritores, sino es la justicia del tiempo, que al cabo desde 2003 ahora, aquí pueden encontrar ustedes cómo los periodistas, digo en plural, hemos sido vencidos por la realidad literaria. Grandes escritores que a lo mejor en su momento no eran grandes escritores, ya tenían aquí su sitio. Y eso lo hace mucho la literatura periodística, que a lo mejor no descubre, pero va apuntando. Y yo quería que ustedes lo vieran desde ahí, porque no se trata de un milagro, se trata de un trabajo. Y se trata de un trabajo que tiene que ver con el respeto por la literatura. Y el respeto por la literatura no es un respeto que se nos exija a los periodistas, pero sí que es consecuencia de lo que nos exige la sociedad a los periodistas, que es estar atentos. Te felicito a ti, eres la directora. Todo el equipo. Pero además son 20 años, ¿no? Yo vi vender, entre comillas, el primer número de ese suplemento en las calles de Rosario, las calles adoquinadas de Rosario, al director del suplemento entonces, que era Juan Bedoyan, y al director de Clarín, que es Ricardo Kirschbaum. Y a mí no se me quita de la cabeza esa imagen, porque ahí estaban confrontando un nuevo suplemento literario con una nueva historia literaria. Era la primera vez que se hacía en Argentina un festival, por así decirlo, un festival Eñe con monarquía, que era el Festival de la Lengua en Rosario, el Congreso de la Lengua. Y yo no me quería olvidar de este suplemento porque lo vine a hacer y tiene el sudor de haber empezado bien. Enhorabuena. Fantástico.